Muy buenas noches. Y vamos a hablar sobre justamente minería ilegal y Reinfo con una persona especializada en este tema como César Ipenza, puesto que es el vocero del Observatorio de la Minería Ilegal en el Perú. Señor Ipenza, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, don Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Explíquenos, por favor, exactamente qué cosa es el Observatorio de Minería Ilegal. Es un espacio de diversas organizaciones de conservación. Yo actúo a título personal en este espacio, donde denunciamos, pero también proponemos, para enfrentar la lucha contra la minería ilegal, ¿no? No solamente desde el tema político o el análisis jurídico, sino también hay organizaciones que realizan análisis del impacto ambiental, por ejemplo, sobre el mercurio, o desarrollan tecnología vinculada también a la evaluación del impacto de esta actividad ilegal en todo el país. ¿Qué consecuencia puede tener que se apruebe en el proyecto del Congreso sobre el Reinfo, en las condiciones en que lo hemos visto? Es una síntesis de nueve iniciativas diferentes. ¿Qué consecuencias puede tener no sobre la minería pequeña y artesanal que ella pretende regular, sino sobre la minería ilegal, sobre la que también tendrá repercusiones, por mucho que los congresistas quieran cerrar los ojos frente a esa realidad? Bueno, lo que vamos a seguir viendo es cada vez una situación más compleja y los impactos cada vez más evidentes, ¿no? Justamente algunas de las organizaciones miembros del observatorio han estado realizando estudios sobre presencia de mercurio y cada vez la presencia es más alarmante, pero sobre todo cómo estamos empoderando a estos grupos de ilegales que facilitan no solo el comercio o la extracción, sino el comercio también de oro que sale por nuestras fronteras de manera ilegal, pero también en mecanismos de exportación. Mire, lamentablemente estamos frente a un proceso ya político adelantado de elecciones, ¿no? Y vamos a ver también que estos representantes de estas organizaciones, entre comillas, mineras, van a tener presencia cada vez más evidente en las elecciones de nuestro país. El foco de su interés es la conexión entre la minería ilegal y la calidad del ambiente, pero estoy seguro que prestan atención también a la manera como los responsables de la minería ilegal en el Perú articulan su acción con la clase política. ¿Qué impresión tiene usted sobre ese punto clave? Hay quienes dicen que hay mafias como la de la minería ilegal que ahora cuenta con representación en el Congreso. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, en principio no podemos dejar de ver lo evidente, ¿no? Yo de manera constante digo que la minería ilegal tiene una bancada multipartidaria en nuestro Congreso de la República y fruto de eso vemos cómo son bien recibidos y cómo después de estas recepciones que les hacen en el Congreso también presentan iniciativas que facilitan el camino para, por ejemplo, no solo extender el proceso de formalización, sino también para diseñar leyes que facilitan el camino. Hemos visto iniciativas que flexibilizan el marco jurídico, que evitan, por ejemplo, la destrucción de maquinaria con la que se ejerce la actividad minera ilegal, o extienden los plazos o reducen los mecanismos de control. Todo esto es cada vez más evidente y no podemos dejar de mencionar que los dirigentes de estas organizaciones mineras también forman parte ya de partidos inscritos, como por ejemplo el Partido Renovación Popular, ¿no? Ahora, usted dice que hay una reducción de los controles. ¿Cuáles controles han quedado reducidos? Porque lo que hemos visto es que hay muy poco control. El ejemplo emblemático son los camiones que bajan con mineral desde la Sierra de la Libertad hacia la costa, incluso costa sur, para procesar el material minero ahí, y nadie los controla. Pasan por ciudades, pasan por peajes, pasan por controles policiales y nadie los controla. Y lo mismo podemos decir sobre las dragas que hay en el río Nanay, que hacen fluir agua para una ciudad de 500.000 habitantes como es Iquitos. ¿Cuál es el control que se puede reducir ahí cuando no se está ejerciendo control? Por ejemplo, en marzo de este año iba a entrar en vigencia la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1601. No sé si usted recuerda la protesta que hubo en el Congreso en este año, ¿no? Que permitía, por ejemplo, el control de explosivos. Y fue esta protesta, nuevamente con estos mismos dirigentes, que señalaron y cuestionaron, y nuevamente en el Congreso de la República se derogó esa disposición que permitía, por ejemplo, que la policía pudiese
controlar explosivos. O el tema de los instrumentos ambientales, ¿no? Se dice que toda la responsabilidad son los estudios de impacto ambiental, sin embargo, los estudios han sido flexibilizados al máximo nivel que de alguna manera ni siquiera tiene mecanismos de participación ciudadana y que requiere casi un abordaje bastante simple para poder aprobarlo, pero ni aún así se han esforzado en presentar este tipo de instrumentos, gran parte de los mineros que hoy en día cuestionan la fecha de caducidad. ¿Cuál es el interés que los líderes de la minería ilegal tienen en que se prolongue la vigencia del Reinfo 6 meses más? Bueno, en principio no están pidiendo 6 meses. He visto que la propuesta del Congreso ha sido rechazada por ellos y que han dicho que van a extremar su posición, quieren 2 años y algunos congresistas ahorita mismo se está desarrollando la discusión en el Pleno del Congreso, están señalando y están solicitando que sea 2 años adicionales, ¿no? Bueno, lo que buscan es simplemente seguir operando sin ningún control, seguir enriqueciéndose a costa de la destrucción de nuestro patrimonio natural, pero también de nuestra sociedad. Y bueno, porque estar en este famoso Reinfo impide que el Estado pueda controlarlos, impide que sean sancionados concretamente por la Fiscalía o la Policía, porque hay una exención de responsabilidad penal. Dicen que todos los que están insertos en el Reinfo no pueden ser sancionados. Ahora, lo que los congresistas dicen es eso, que no tiene nada que ver con la minería ilegal. Lo que pretenden ellos, según ha explicado el señor Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, es que se trata de personas que con buena fe, según él, han puesto su nombre en una lista y que no han podido cumplir con los trámites engorrosos que el Estado les exige. Entonces están inscritos en la lista, el Reinfo, el registro integral de formalización. Por eso le pregunto, ¿de qué manera se pueden beneficiarse los actores de minería ilegal de las personas, las decenas de miles de personas que están registradas en el Reinfo? Bueno, en principio, si yo estoy inscrito en el Reinfo, tengo la libertad de poder comerciar el oro que yo produzco, ¿no? Pero ese registro, ese documento que me dan, con ese documento yo puedo comerciar oro. Y muchas veces se adquiere oro de origen ilegal y se lava con esos papeles, ¿no? Por eso mismo en el Perú tenemos una diferenciación tremenda entre lo que se declara producido, entre lo que se termina exportando. Cada año tenemos un bache de cerca de 60 o 40 toneladas de oro que difieren de lo que se declara producido versus lo que se está exportando. Entonces muchas veces se vale de esos papelitos para poder vender cantidades distintas de oro, ¿no? Y que luego son aprovechadas para poder ser exportadas solo con esos documentos de inscripción en el Reinfo. Hay algunas personas, eventualmente especialistas o pretendidos tales, que sostienen que el problema de fondo es la facilidad y el bajo precio con el que se pueden conseguir concesiones de grandes territorios. Cuesta poco, uno tiene la titularidad sobre esa concesión, sobre ese espacio, y no trabaja, pero paga poco cada año para renovarlo y eventualmente recibe la actividad de personas ilegales en un terreno que ha sido titularizado vía concesión. Explíquenos cuán de cierto hay en esta versión de los hechos y si está funcionando bien o no nuestro sistema de denuncios de territorios o concesiones. Yo creo que sí se requiere un ejercicio de mejoras a los procesos de otorgamiento de concesiones y también de hacer que esas tierras de alguna manera sean trabajadas para poder generar también beneficios para nuestra sociedad. Esta es una discusión que no se ha puesto en el tapete, ¿no? Quizá incrementar el nivel del precio por hectárea o por cuadrícula que se otorga a través del INGEMET en nuestro país. Pero también, por otro lado, el proceso de otorgamiento de concesiones que se está dando a lo largo de toda la Amazonía. Uno, cuando mira las cuadrículas de las nuevas concesiones que se están dando en Amazonía, grandes extensiones superpuestas a ríos y de la Amazonía, cuando se supone y por el Tribunal Constitucional está prohibido hacer minería sobre cuerpos de agua. Y hemos tenido problemas tremendos. Usted señaló el caso del río Nanay, por ejemplo, una concesión Raíces Gaddafi que se extendía a lo largo del río Nanay para poder hacer actividad minera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también creo que requieren ser revisadas. Sin embargo, esos temas nuevamente no se han puesto en discusión ni se pretende resolver, ¿no? Simplemente la discusión aquí está cuánto más tiempo les damos y no hay ninguna garantía, ningún candado que sincere el sistema del proceso de formalización, lamentablemente. ¿Qué es lo razonable hacer para, como usted acaba de decir, sincerar el proceso de formalización? Porque hay sin duda un porcentaje
de mineros artesanales y pequeños mineros que sí quisieran operar de manera legal y que dicen, quizá, algunos de ellos de buena fe, que tienen dificultades y costos para hacerlo. ¿Qué sería razonable hacer para diferenciar a los que de verdad tienen una voluntad de formalizarse de aquellos que se están aprovechando del Reinfo para vender sus nombres y su titularidad a mineros ilegales? Bueno, en principio que sea el Ministerio de Energía y Minas que asuma la competencia de la formalización a nivel nacional como fue planteado inicialmente en la ley MAPE. Lo siguiente es el tema de fiscalización efectiva, ¿no? Si usted está declarando que está trabajando en esta zona, que haya la capacidad del Estado de ir a verificar verdaderamente que está trabajando y que asuma la responsabilidad por los impactos que se generan en la zona donde uno se está desenvolviendo. Y luego, por otro lado, también está el tema de las plantas de beneficio. Todo el mineral que usted, como bien señaló, se desplazan a lo largo de la Panamericana Norte hasta la Panamericana Sur, hasta Nazca, ¿no? Donde están las plantas de beneficio. Para mí, estas no debieran ser consideradas como pequeña minería, menos como artesanal, y requieren que estas sean fiscalizadas por el Gobierno Nacional de una vez, por el Ministerio de Energía y Minas, por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por los INERMIN y también por la SUNAFIL, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos evidencia de que en la lista de las 10 mayores productoras de oro del Perú y que exportan, aparecen plantas de beneficio que están categorizadas como pequeña minería, y esto no es real, ¿no? Entonces, ese tema de sincerar, tenemos cerca de 300 plantas de beneficio a lo largo de nuestro país, creo que sería una oportunidad tremenda para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo, puedan hacer lo suyo y de alguna manera controlar todo lo que ingresa a estas plantas de beneficio que tienen muchas veces materiales que vienen de un origen ilegal, ¿no? Eso por un lado, creo yo. Y por otro lado, que aquel que genere un impacto en el ambiente asuma su responsabilidad, como dice nuestra Ley General del Ambiente, que no está sucediendo actualmente, porque los mineros que generan impactos tienen exentos la responsabilidad penal por todo lo que genera en sus operaciones. Muchísimas gracias, señor César Ipenza. Recuerdo que usted es el vocero del Observatorio de Minería Ilegal y nos ha dado sus opiniones sobre el debate en el Congreso en estos momentos a propósito de la prolongación de la vigencia del Reinfo, del registro provisional que debía llegar a vencimiento a fin de año y que algunos quieren postergarse meses más y otros, como usted lo ha precisado, hasta 2 años. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a...